hablamos de la historieta nosotros, hablamos con alguien que sabía mucho de historieta, pero me parece que está bueno hablar con alguien que de algún modo está dentro de la historieta, podríamos decir. Claro, no sé cómo sería Lo va a eso. confirmar él. Está con nosotros Víctor Wolf, humorista, guionista y creativo. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, están? Víctor? Y amigo de la casa, sobre Amigo de todo. la Amigo. casa. Esperá, y podrías dar algún anuncio también. Podría ahí. dar un anuncio, vamos a estar escuchando en breve acá en Radio Sí, Salsa Wolf. Así El viernes es. 31 Así arranca. es. Empezamos de la nuevo segunda temporada. Con todo lo que vamos armando. Con la participación también de Diego Celonca, que también tiene su... Medio celonca, ¿eh? Ese Celonca, ¿eh? Bueno, va metiendo de a poquito. Sí. No, pero a mí me gusta crear ¿Sos actor ahí? humor deportivo. Pero, a ver, eso- humor deportivo bien. y quién mejor que un periodista deportivo. Víctor es muy versátil, esto hay que decirlo, Absolutamente. digo, ¿no? Así Digo, es. ha escrito para grandes cómicos y demás, digo. Pero cómo, a ver, digo, una cosa es, bueno, che, voy a escribir, qué sé yo, para Tato Bores, y otra cosa es, ¿cómo lo pensás en lo gráfico? Claro, es otra manera. Porque es más difícil de pensarlo ahí. Y esto, ¿cómo puede reflejarlo? ¿Participan en conjunto el dibujante? Dice, che, dibujarlo más bajito a Che, esto. yo no me lo imaginaba así. Claro, ¿cómo Claro, va yo eso? llegué en la última etapa de la buena etapa de la historieta. Yo me especialicé en el humor gráfico, básicamente. O sea, mi aspiración era ir a la revista Humor. Claro. Sí, y entonces lo cumplí, pero para eso tenía que pagar. Digamos, no, el acceso que tuve fue la Bienal de Arte del 89, donde hubo un concurso de historieta, entre otras cosas, y que lo coordinaba la gente de la revista Fierro. Sí. Y a partir de ahí, bueno, fui uno de los seleccionados como guionista. Entonces yo presenté la mía, funcionó, y se la pasaban a otro dibujante, seleccionado como dibujante, Ajá. y tenía que salir una historieta y ninguno nos No se conocía. conocía. Claro. Entonces, Por eso, ¿cómo es eso? ¿qué tenés que hacer? Claro, después, bueno, fue presentado el Centro Cultural Recoleta, fue todo bárbaro, todo bien, y después dijimos, bueno, ahora tenemos Vamos que a hacer algo, conocerlo. vamos a conocerlo, a tomar un café. Y a partir de ahí empezamos a armar cosas, después conocí a Ariel Olivetti también, que después hizo tapas de Fierro, y ahí estaba. Pero yo lo que quería, mi primer amor era la revista Humor, y en la misma editorial, en la editorial La Urraca, claro. yo le dije a Lima, que era el director de Fierro, dice, ¿me presentás alguno de humor, sex humor? Y dijo, bueno, te presento a Maicas. Y Claro, Maicas me abrió la puerta en sex humor porque se necesitaba. Era sex humor ilustrado, Sí. que eran historietas de sexo. Sí. Era el boom, ¿viste? Era el Sí, año era la 90. apertura democrática. Era la apertura, era todo. y entonces estaba... Era el momento. Y se vendía bastante. Entonces, ya empecé ahí con esa práctica, y al toque le pedí hablar con Tomás Sanz. Entonces ahí me metí. Ahí sí, cuando me miró unos chistes, yo imaginé que tenía que presentarle 10 chistes, creo que habrá seleccionado 4 o 5. Sí. Y yo dije, no lo podía creer. Y después, a la semana, cuando salió la primera revista, claro, yo estudiaba Derecho, porque bueno, en ese momento... nada que ver. Claro, y es que nadie espera ganar plata. Claro, siendo Vivir. Entonces, mamá, papá, quiero... y ese día me había sacado una buena nota en una materia, pero salió, y después a la salida compré la revista, y creo que estuve más contento por haber publicado un chiste en la revista Humor, Claro. antes que el 7, 8, no sé, que me habré sacado Claro. en alguna materia. Y entonces dije, me gusta más esto. Claro. Por eso. Bueno, después, o sea, al principio empecé publicando, yo mandaba los guiones y alguien los dibujaba. Alguien los dibujaba. Entonces, en la Fierro, como en la Sex Humor, y después con la revista Humor. Al principio no conocía, hasta que al final después conocí un par de dibujantes, empezamos a presentar juntos, Claro. Claro. y ya era otra cosa. Pero sé que, bueno, era todo un proceso. Ahí hubo un tiempo glorioso, el que hablo yo, por eso digo, es una falta de respeto a la etapa de oro de la historieta argentina, cuando estaba Intervalo, Fantasía. Claro, todo lo que decíamos o sea, bueno, y también Scorpio, un montón. Entonces, y había gente que, o sea, se trabajaba muy bien. Me decía Lito Fernández, que era un
bueno, es un gran dibujante, que ellos ganaban el promedio a un auto por mes, como para comprarse un auto por mes. Pero claro, lo tenían que distribuir entre el dibujante, el guionista, y después había gente que hacía las letras específicas y otro que hacía el color. O sea, era todo un proceso. Entonces, bueno, a ver, pero Un tenía cuarto mucho... de A vos te tocó una rueda. Claro. Vos, esperá, Claro, pero era un proceso tal que mientras uno estaba creando la historieta, el guionista estaba creando la historieta, y encima no había un mail como diciendo ya te lo pasé. Claro. No, había que ir, y lo que me contaban era que ponele, uno vivía en Aedo, el otro en Tigre, el otro en Berazategui, y había que mandar cada una de esas cosas. Entonces ya había uno y ya te hizo el color, después otro la letra, todo, era todo un proceso. Era muy artesanal, Sí. pero se vendía al menos para Sudamérica, era glorioso, hasta México y todo. La producción que tenía Columba, la editorial Columba, la de la palomita, le decía. Claro, era monstruosa, se vendía un montón. Entonces, bueno, esa etapa, y ahí sí, a veces ni se conocían y otras veces sí. Bueno, ustedes hablaron del Eternauta, bueno, ahí sí, el Eternauta, algunas de las historietas clásicas de, no sé, de Fierro o de antes, ponerle la dupla Trillo y Altuna. Bueno, claro, ahí estábamos hablando del Loco Chávez. El Loco Chávez. Claro. Ellos eran conocidos, Loco Chávez, y después sacaron Las Partitas del Señor López, que fue película. Sí, señor. Y y creo que Mardiches, que había unos más ahí. Y bueno, ellos sí se conocían, de memoria, lo armaban entre ellos. Pero sí, la idea partía básicamente, en el caso de Westergel, bueno, sí, partía de él. Y después, bueno, hubo grandes humoristas que también escribían sus propias historietas, no con el peso literario, viste, que podían tener. Hubo un guionista famoso y que paraguayo, Robin Wood. Bueno, este es lo que yo comentaba, Pepe Sánchez es de Robin Wood. Exacto. Que tenía cuentos de mucho. Almeja, ni Purna de Lagash. Aparte de golpe eran personajes argentinos y de golpe eran de cualquier lugar de la historia y del mundo. ¿Sí? Era paraguayo, se fue hace unos pocos años, y muy ilustrado. Y entonces, vos lo que tenías, y a mí lo que me gustaba en ese caso, cuando armaba alguna historia, era ilustrarme, ¿viste? Y investigar un poco, porque esa es la primera etapa del guionista. Depende, bueno, si estamos hablando de la historia de, no sé, de una radio, y más o menos no necesitas mucho, tenés los elementos básicos, pero si es histórico, como se vendía mucho en ese momento, bueno, eso había toda una investigación en bibliotecas y todo. Era otra manera, más artesanal, pero bueno, que rendía, digamos. Hoy en día todo eso, por más historietas que haya, ya no hay. O sea, lo que yo bendigo es la posibilidad. Por eso digo, en la última etapa, por lo menos a quién llevarle. Había todavía revistas a quién llevarle y mostrarle. Generaciones de ahora, los nuevos dibujantes no encuentran. ¿Y a quién llevamos? No hay nadie, no hay historieta. Y en ese momento había mucha historieta, el fanzine, ¿no? Digamos, pero under, el estilo under, que se repartía y se vendía, y eran 100 ejemplares fotocopiados. Y bueno, yo me reuní en un momento con un grupo, se juntaba por Olivos, por ahí, pero viste, en vez de ir a bailar, a probar los pasos, se juntaban a pensar historietas y todo, solamente para después vender en un puestito. Y capaz que vendían 3 y 2 se lo compró la madre. O sea, era así, pero era el amor a poder llegar. O sea, lamento por eso, digo que hoy en día no tenés ni siquiera una referencia como para llevar. Yo venía pensando esto, Víctor, pero lo vengo pensando, ¿no? El videojuego. Sí. ¿No tiene algo de eso? Claro, sí, obvio. Porque tiene, en el fondo, vos contás un relato que va pasando, pero digo, ¿no? Digo, tiene algo de eso, porque incluso de videojuegos después salieron las historietas al revés. Exacto. Super Mario y todo este tipo de cosas, y bueno, obviamente otros ahora estaba viendo, The Last of Us, digamos, que sale del videojuego,
que es de zombies y todo, Sí. y tienen un poco Claro, esta cosa. sí, sí. Bueno, ese dibujante con el cual yo me encontré para hacer una de las primeras historietas, después, claro, hoy en día no tienen, no tendría sentido hacerlas, y tiene justamente animaciones, hace Claro. animaciones Mira. y que vende incluso para la Disney y todo. Claro, Pero que es la evolución, ¿viste? Ya no, pero bueno, los escuchaba y era hasta los 80, más o menos, pero era un suceso para los chicos leer historietas. Claro, yo leía un montón de constante, historias. era Sí. constante, y estaban, bueno, todas las versiones, las mexicanas. Sí, todo sí, eso. tal cual. Los DC, Sí. claro, tenías todo, Y aprendías que un ahora montón. son competentes, Marvel versus DC, Sí, pero obvio. pero eran todos, era editorial Novaro. Era eso. Bueno, pero todos Claro. los personajes de historieta, que hoy de un Batman y todo, Sí, sí. nacían Sí, básicamente claro, de ahí. historieta, y era consumido, pero masivamente. Sí, que era por etapas aparte. O sea, como esperabas la próxima, digo, que era todo así. Hoy los chicos están... Eligen, Claro. buscan. sí. No, hoy los chicos están claros, Claro. con las redes sociales y todo, y no hay muchos... No, bueno, pero creo que uno en cada No, momento de por su eso vida, cada sí. uno... Y, o sea, y el humor, momento. digo, a ver, Sí. esto un poco pensándolo, ¿no? El humor gráfico. ¿Tiene como trucos? No digo que los revele, porque no vamos a pedir a los magos que nos cuenten los trucos. Pero tiene como, vos decís, che, Bueno, acá. bueno, sí, justamente el mago tiene en la manga, tiene Sí, sí, la sí. carta. Claro, Vos- por eso. pero te hace todo un... Claro, sí. te hace todo Pipí. un pipí. Vamos para acá y- mucha claro. hojaraje. Sí, mire, y entonces y ya sabés que lo va a sacar. Claro. Bueno, en el chiste, si a vos se te ocurrió ya la idea y la tenés que disimular, la tenés Claro. que disimular Claro. con un presidente, ponerle con el asesor, ya sabés en dónde termina. Claro. Pero tenés que hacer un dialoguito, que Para eso es que la te hojarasca, distraiga. para que te distraiga. El y que contexto. apunte, claro, para el remate. El truco tendría que ser el remate. Claro. El remate es la risa. Sí, sí, Es sí. Salió bien. Claro, salió bien. es despejar la sorpresa. Pero, ¿qué quiere decir? Y el desafío, por ejemplo, en el humor gráfico, si es de una viñeta, una viñeta es el cuadrito. Claro. Sí, es sí. tratar de meter un lindo chiste, o digamos, 2, 3 globitos dentro del mismo Claro. cuadrito. Que a veces los dibujantes te dicen, ¿cómo meto Todo Claro, esto en todo una esto? viñeta. Por eso es un buen ejercicio de poder tratar de economizar palabras, para Claro. tratar de meter un buen Es remate. casi un tweet. Claro, sí, Es claro. verdad. Tenés Es- tantos es- caracteres. es Es el eso. origen del tweet, el globo. Claro, sí. Bueno, en un titular, en publicidad, también tenés Sí, que es lo utilizar Sí. la menor cantidad de palabras para dar a entender lo que vos querés decir. Entonces, en el chiste, encima tenés que hacer reír. Claro, además. Entonces, además, claro, entonces sí. bueno, pues si no, bueno, dicen, bueno, también está la tira cómica, que Sí. esa es la que te permite, como decían la de Clemente, ahí tenés 4 cuadritos, 4 cuadritos, los dibujas, y ahí Desarrollás un poco más. claro, desarrollás, y hasta podés poner una expresión de una cara, como que termina una onomatopeya, como en los viejos Ah, sí, tiempos. el plop, El plop, el que plop. se Condorito. tiraba para atrás. Claro, Condorito. el plop. Claro. No, pues ¿No Condorito lo fue inventó después, Plop? sí, pero lo Sí. inventa Patoruzú eso. El plop era cuando tenían un remate. Era el Entonces plop. vos sabías que ese era un remate que estaba perfecto y bueno, se podía joder. un poco más. Ahí te pregunto, no digo porque ahora me la dejaste vos picando la pregunta en ese sentido. ¿Qué sé yo? Cuando uno escribe para Sí. el teatro, Sí, sí, vos ves sí. las risas están en el Sí, sí, teatro. obvio, O sea, obvio, bueno, sí, se sí. rieron, no se rieron, Sí, sí, sí. funcionó bien, no funcionó Sí, bien. en la tele también Ahora, tenés es un difícil termómetro. saber en lo gráfico. ¿Y esto? Es difícil. Mira, a mí me tocó, bueno, yo estuve 28 años en Sátira 12, Sí. que cumplió Sí, sí, 30 correcto. años. O Sí, sea, correcto. hasta que terminó hace unos años. Pero tuve 28 de esos 30. Y el proceso era voto, era democrático. Ah. Entonces éramos 4 o 5 y teníamos que votar. Bien, Y el bien. que más votos tenía. Y vos elegías de 10 que tenías. Este es gracioso, este es gracioso. Se Elegías suponía. guiones, texto. Claro, todo esto, era todo texto, Todo texto. era texto. Y después los dibujantes, o sea, muchos de los dibujantes
también hacían los chistes. Sus propios. Entonces, claro, elegíamos y decíamos, bueno, 3 votos, 4, sí, y van esos, inflexibles. Claro, claro. Entonces, en ese caso teníamos. Pero para uno ponerle la revista Humor, yo me tocó estar en La Nación también, y ahí era el que elegía era el dibujante. Yo le mandaba también 10, 12 chistes. Y en ese momento, vos fíjate el tema de de cuando no lo armás junto con el dibujante. En ese caso, el dibujante mío, Leo Arias, estaba en Miami, vivía en Miami. Yo le tenía que mandar desde acá, y era la primera vez, tuve que instalarme internet. Te hablo del año 98, Claro, claro. No era Con No era habitual. Cortar el teléfono. Entonces, claro, entonces yo tenía que saber qué pasaba en la realidad argentina, y el otro desde Miami te dibujaba y decía, este es el ministro tal, dibujaba algo parecido a esto. Entonces, bueno, y fíjate, y el tipo, bueno, y él elegía básicamente, y a veces no entendía, ¿no? ¿Viste? Tantas cosas que habían pasado, y dice, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, y el tipo dibujaba entonces ya tenía quien me seleccionaba. Igualmente, con la práctica, claro, tenés que, ya sabés que hay algún mecanismo que funciona más, un poquito más. Bien. Sí. Y ahí tiene, digamos, porque vos decías que muchas veces no había diálogo, vos mandabas el guión y el dibujante dibujaba y salía, digo, pero en el diálogo, digo, uno por ahí se enriquece más en esto de, che, mirá, esto yo me lo imaginé más así. Claro, sí. Bueno, imagino ahí, o sea, bueno, a mí me tocó escribir algunos personajes, pero me imagino que, como digo, la buena época, la época del Landru y de todos esos, eran creaciones que después, si había un guionista, y la tenían que compartir con el dibujante, porque eran los grandes personajes que se armaban, y que todos tenían que, la mayoría los escuchaba, eran unidimensionales. Sí. Es decir, tenían una característica. Esta chica Pochita Morfoni, claro. era que comía, el chiste era eso. Hoy sería gordofobia. Claro, hoy sí. Bueno, el dedo gordo también sería gordofobia. Claro, no, pero era como eso. Entonces, acabo de ver que llamarlo el pulgar. Claro, sí. Bueno, pero por ejemplo, cambiaron. Cambiaron el humor a veces. No, pero por ejemplo, estaba ¿cómo era? Jettatore, Fulmine. Todos tenían una característica. Era ¿cómo era el tacaño? Sí, pero ahora te lo voy a decir. Había uno que era Marrete. Era Marrete, que después pasaba y era popular, y le decían, por ejemplo, había el personaje de esa, claro, bueno, había Tara Servis, tenías Tara Servis, que era un tipo que le hacía servicios de arreglo y era sonso, y era Tara Servis. Vos tenías como características. Era características que los chistes estaban todos puestos para una característica. Claro. Hoy serían tridimensionales, hoy tendrían sentimientos, hoy harían otra cosa. Antes era, qué sé yo, Ortibelli, tenía que ser Ortiva. Entonces era un poquito más simple. Tal cual. Última para cerrar, quiero que me adelantes un poquito, no me spoilees porque me van a matar de Radio Sí, pero que me adelantes un poquito de Salsa Wolf de esta segunda temporada. Y viene con todo. Va a ser la mejor temporada. Va a ser la temporada. Bueno, empezamos con un reportaje de Rolo Villar. Correcto, que es es un animador de las mañanas de Radio Mitre. Está a la mañana y a la tarde. Entonces es un tipo que vive en una radio, vive en Radio Mitre, vino hasta acá, es un grande, pero claro, él me cuenta ahí, además de su amor por y de su admiración. Él vivía en un pueblo de Balcarce, Los Pinos, y él era un enamorado de la radio. Entonces él escuchaba todo y él empezó siendo imitador. Ahora hace chistes, básicamente, y admiraba todo. Entonces admiraba los grandes personajes de, no sé, de por ejemplo,
los Picapiedras, que era el mismo. Entonces él decía, y él fue investigando que el que hacía la voz de los Picapiedras, de Pedro Picapiedra, era el mismo que hacía el de Maxwell Smart. Bueno, claro, eso es interesante. Acá teníamos el uno mismo que era famoso acá también. Y el mismo el Tata Revisu era. Claro. Y era el mismo que hacía de Oye, Don Gato, ¿viste? Claro, Eso, Don Gato. Y el de Fantasías Animadas de hacer. Y después terminaban siendo 4 o 5 tipos que hacían todo. Y él le encantaba empezar a hacer eso. Bueno, eso nos cuenta un poco. Y después tenemos sketch, tenemos una canción se llama Retro Yo Soy, que canta Facundo Recaño. Sí, tuvimos que hacer. Esa no la tenía. Es como... Sé que se juntaron esta semana. Claro, por eso sabía. Sí, pero ese es para otra idea. Otra. No me spoilees. Esa se llama reunión. Esa sería, por ejemplo, sería más fácil hacerla en historieta que lo que pensamos hacer, que se llama reunión de padres, ¿no? Entonces, gusta. Reunión de padres, pero No un chat. No. Es vos decís reunión de padres, pero es el padre de la patria, el padre del aula, el padre de la democracia, y de pronto el padre de la deuda externa, que sería Rivadavia, pero también otros padres, pero estás tirando te la van a chorear esta idea. Bueno, pero esa yo ya estoy tentado chorear. Sí, es muy idea para que vos te chorearías. Otros padres. Pero ¿por qué? Porque en historieta ya el dibujante podría dibujar muy bien a Sarmiento. En cambio, en teatro, en thriller, lo que sea, en un video que era en serie, digamos, lo original, y Sarmiento tiene que parecerse a Sarmiento. Uno cualquiera que se pone dice, me pongo una gorrita, no. Entonces es otro. En cambio, vos hacés que, por ejemplo, viene el padre de la patria, San Martín, y deja el caballo en doble fila. Y entonces se la llevan y la viene y entonces lo viene a protestar como si fuera bombita, ¿viste? Tal cual, sí, Bombita Rodríguez. Ponele que va y que dice, no puede ser, y entra a la otra reunión y produce. Espectacular. O sea, a ver, eso sería mucho más fácil con la historieta. Pero bueno. En cambio, el video cuesta mucho. Bueno, pero va a salir muy bien. Víctor, entonces el 31 escuchamos Salsa Wolf acá por Radio Sí. Te agradecemos un montón este rato con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Estamos acá en la vecindad, así que... Estamos en la vecindad, así que nos seguiremos viendo y escuchando. Víctor Wolf pasaba por El Dedo Gordo.